Entonces, hablando de esta parte de la creación de los significados, ya quedó claro que finalmente debe de ser relevante para el estudiante. Ahora, hay que hacer una diversificación en las formas de evaluación en cuanto a cantidad, variedad de la información sobre los aprendizajes que facilitan la elaboración de juicios fundamentados sobre la calidad. Entonces, ¿aquí de qué se trata? Básicamente de poder identificar cuáles van a ser las actividades medulares, cuáles van a ser las actividades que van a voy a evaluar de manera concreta para que pueda hacer verificar esa creación de significado. Por ejemplo, tengo una materia que se llama psicometría, en donde los alumnos tienen que trabajar sobre la correcta aplicación, calificación, interpretación e integración del diagnóstico de los sujetos a quienes se evaluaron. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿A qué le doy un mayor peso? Le doy un mayor peso a lo que es la integración del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la integración del diagnóstico, ¿qué es lo que me va a dar como parámetro? Evidentemente, para poder estructurar un diagnóstico tuve que hacer una adecuada aplicación, calificación e interpretación de los datos. ¿Qué es el diagnóstico? La integración ya, el significado de toda esa información que ya saqué de manera estadística para poder dar con un lenguaje simple la información a los padres en caso de las evaluaciones que se hacen a los niños y a los adolescentes, y en caso de los adultos al propio sujeto consultante. Entonces tengo que verificar cuáles son las estrategias y cuáles son a las que les voy a dar un peso con respecto a la valoración sumativa, y cuáles se van a quedar como actividades de manera formativa, y no por ello van a tener un menor valor. O sea, a lo mejor de la parte cuantitativa sí tienen un menor valor, pero evidentemente de la evaluación formativa sale justamente la evaluación formativa. Si no fuese por una correcta integración de la información con respecto a los alumnos que les estaba comentando, si ellos no saben aplicar y calificar adecuadamente la prueba, evidentemente su interpretación y su diagnóstico va a ser erróneo. Entonces voy midiendo finalmente los elementos más elaborados. ¿Qué pasa en la situación con ustedes? Ustedes tienen que estructurar de manera muy clara y concreta lo que es su proyecto, lo que es su instrumento de evaluación, y ahí tienen que recargarse todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra materia. Evidentemente nos vamos perfilando más hacia ya sea la evaluación inicial o diagnóstica y hacia la evaluación final, que el mismo instrumento finalmente nos va a dar esa posibilidad de ver cómo llegó el sujeto y cómo se va. Ahora, también es importante que el alumno conozca la meta a donde debe llegar, punto A, punto B, ajá, y contar con modelos a seguir. En el ejercicio que hicimos en el salón, ustedes tenían que ir de punto A a punto B, y les dije, a ver, tienen que pasar de aquí para allá, no volando porque no lo podemos hacer, puede ser de cualquier otra forma, pero les dije, a ver, puedo pasar caminando, puedo pasar saltando, puedo pasar gateando, y les puse ejemplos con respecto a diferentes formas como se pasa de punto A a punto B. Ustedes tenían que innovar una forma diferente para pasar justamente de pared a pared, atravesando todo a lo largo de nuestro salón. Entonces ya sabían cuál era la meta. Ajá. Contaban con un modelo a seguir, sabían que tenía que ser de pared a pared, no de pared a mitad del camino, no de pared a casi llegar a la pared, era de pared a pared. Ajá. Entonces yo tengo que externarle al alumno cuál es la meta a la cual debo llegar. ¿Ah? ¿Cuál es la meta a la cual ustedes deben de llegar con la estructuración de su inventario? Justamente al poder estructurar de manera científica, de manera clara, de manera fundamentada, lo que es una evaluación. Ajá, pero con conocimiento sólido, no solamente por intuición habíamos hablado.
y tienen un modelo a seguir. Por ahí estuvimos revisando varios inventarios en donde veíamos qué características tienen, qué les hacía falta, y les di todo un panorama la clase anterior con respecto a los elementos que debe de llevar. Debo de monitorear la calidad de lo que hacen mientras lo hacen. Esto es justamente lo que hacemos a lo largo de las revisiones que estuvimos haciendo dentro de clase, o bien ahora las vamos a hacer vía correo electrónico o vía el WhatsApp del grupo. Desarrollar un concepto de la excelencia. Entonces, ustedes van mandándome sus avances, yo voy haciendo una revisión y les voy haciendo acotaciones, les voy haciendo algunos comentarios o sugerencias con respecto a de qué manera estructurar el proyecto. Y van desarrollando en este proceso las habilidades necesarias para producir trabajos con excelencia. Nos lo establece el autor Sadler en 1983. Entonces, cuando ustedes logran justamente esa competencia, es decir, lograr el desarrollo de la actividad de manera estructurada, tal cual se está requiriendo, nosotros aprendemos finalmente la forma adecuada de llevar a cabo ese proyecto, que es lo esperado, que finalmente todas las evaluaciones que ustedes estructuren, aunque no se las pidan, porque muchas, por ejemplo, muchas maestras con las que yo trabajo me establecen ese punto, ¿no? Es que en ningún momento me piden que yo tenga ni fundamentación, ni citas, y por qué, y les decía, ¿por qué? Porque es importante que tú sepas qué es lo que vas a desarrollar, a qué se refiere la habilidad, cómo la vas a desarrollar, qué es lo normal a la edad con la que tú estás trabajando. ¿Para qué? Para no entrar en procesos de maltrato, para tener realmente sólido el trabajo. Esa solidez se ve reflejada en el desarrollo de tus actividades. Cuando tú tienes solidez, inclusive el control de grupo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los alumnos, justamente se habla en educación de este proceso del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es lo que yo creo de ti y de mí, tú lo sientes. Es esa línea irreconocible que nadie podemos ver, pero que sí podemos sentir, y que finalmente sabemos que algo pasa, que nos tienen confianza, no nos tienen confianza, están dudosos de nosotros. Entonces, lo mismo sucede en el proceso de la evaluación. Cuando un niño se te sale del proceso, un adulto, un adolescente, finalmente se da cuenta de que tú tienes titubeos en lo que estás preguntando, en lo que estás evaluando, ahí se pierde la credibilidad en tu proceso. Es lo mismo que sucede con ustedes, con nosotros los maestros, cuando de manera continua estamos buscando o leyendo y solamente es la lectura de las diapositivas. Ustedes dicen, bueno, pues mejor entrégame tus diapositivas y me las aprendo de memoria, ¿no? No me estás aportando nada más. De la misma manera sucede justamente cuando hacemos evaluación. Cuando nosotros tenemos dominio del tema, somos capaces de solucionar en el momento y tenemos todos los elementos necesarios para poder hacer la evaluación de manera concreta con respecto a la habilidad que estamos desarrollando. Igual, si nos llegan a hacer una pregunta, tenemos los conocimientos y las habilidades necesarias para poder dar una respuesta fundamentada. Y esto deja tranquilo al sujeto. Entonces, esto es la parte del monitoreo de la calidad de lo que hace mientras lo hace. Es poder seguir de manera conjunta y de manera cercana con ustedes, ya sea por equipo o de manera individual, el conocimiento, la integración de ese conocimiento a su estructura personal. Ahora nos habla de la autoevaluación y de la coevaluación, que es un punto que ya más o menos habíamos empezado a tocar en las diapositivas anteriores. Se debe comprender que la emisión de este juicio sobre lo que aprende y cómo lo aprende. Entonces, ¿para qué nos sirve la autoevaluación y la coevaluación? Para poder identificar desde el sujeto y desde el otro sujeto hacia mí un juicio sobre lo que yo aprendí. ¿Qué tanto he logrado integrar? De cuando inicié el cuatrimestre y tomé la clase de evaluación del aprendizaje, ¿cómo llegué?
y hacer una autoobservación. Ajá. Un self, dicen algunos autores, o insight también, ¿no? El poder decir, a ver, ¿qué tanto he aprendido en esta materia? ¿Me ha costado trabajo? Sí, sí me ha costado trabajo. Me divierto, algunos de ustedes me lo han dicho, pero sí me ha costado trabajo, sobre todo cuando tengo que integrar la información en la parte práctica. Pero ¿qué tanto he aprendido hasta hoy? ¿Qué cosas ya tengo solidificadas? ¿Cuáles son las dudas que todavía tengo? ¿Y cómo lo he aprendido? Ajá. Esto me lleva a un proceso de autonomía. Entonces se supone que a lo largo de nuestra vida, conforme vamos creciendo, tenemos que llegar justamente a ser autodidactas, en donde, ¿cómo llego al proceso autodidacta? Cuando yo me doy la oportunidad de verificar y medir y hacer estos brincos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, estar en un proceso de autoevaluación y una coevaluación. ¿En qué momento estoy en un proceso de autoevaluación? Cuando yo digo, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a integrar? ¿Cómo lo aprendí? Ok, lo voy a armar de esta manera, me parece más funcional de esta otra, y voy buscando algunas otras estrategias. Y la parte de la coevaluación la voy viviendo en el día a día, con respecto a las personas que me consultan, a los niños que llegan conmigo, y voy midiendo finalmente el avance del desarrollo de las habilidades con las que llegaron conmigo en proceso de desarrollo y que hoy por hoy ya las tienen desarrolladas o ya las tienen dominadas. Entonces, el proceso de autoevaluación y coevaluación siempre nos van a llevar al desarrollo de la autonomía del ser humano. Entonces, también nos habla dentro de los principios del enfoque de evaluación para el aprendizaje sobre que las actividades deben de tener un valor formativo. ¿Cuándo tienen un valor formativo? Cuando van en comunión con mis objetivos. No es por rellenar tiempos, no es por perder el tiempo, sino realmente podemos ir identificando que tienen un para qué, un por qué, y voy jalando los resultados de esas actividades que pude establecerlas como juego, pero que en realidad tienen una connotación, tienen un sentido, y las voy jalando para poner ejemplos dentro de los contenidos establecidos en hora clase. ¿Recuerdan cuando hicimos la actividad donde tenían que salir del salón y tenían que lograr en el menor tiempo posible, menos de un minuto lo lograron? En menos de un minuto tenían que lograr entrar con todo y cosas y estar sentados. Justamente allí hicieron un proceso de autoevaluación y un proceso de coevaluación. El tiempo que ustedes se quedaron afuera, ¿qué es lo que hacían? Les daba yo un tiempo antes de permitirles el ingreso. Ustedes empezaron a hablar, ¿no? Y decían, es que me parece que nos estamos tardando, los que están entrando primero deben irse hasta el fondo, y me parece que yo no aguanto todas las mochilas. Entonces empezaron a seleccionar quiénes sí podrían aguantar, cuántos pudieron aguantar, y se pasaron hasta el final. Ese es justamente un proceso de autoevaluación, un proceso de coevaluación. Y finalmente lo lograron, y en menos de medio minuto. Entonces, ese es un proceso de autonomía. Veíamos, les decía a ustedes, ¿cómo se sienten? Y decían, me siento bien, lo logramos, somos un buen equipo. Claro, por supuesto. Entonces, esto influye directamente en su autoestima e influye en los procesos de autonomía. Para finalmente organizarse. No necesitan volver a vivir la actividad, evidentemente ya tienen sus propias habilidades, pero hoy por hoy yo puedo observar en su grupo que ya hay menos pena para participar, que ya hay menos el híjole, ¿qué van a decir si yo pregunto? Ya se avientan a participar, y eso nutre a todos los integrantes del grupo. Entonces, los procesos de autoevaluación y coevaluación no son procesos aislados ni son pérdida de tiempo, siempre nos van a llevar a la autonomía en el sujeto. Y finalmente, las funciones de la evaluación. Diagnóstico, que es la evaluación previa a que yo intervenga justamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde yo me voy a dar una idea de cómo llega el sujeto y cuáles son las herramientas que puedo utilizar para poder desarrollar mi programa. Este proceso diagnóstico no solamente se es con respecto a conocimientos, sino con respecto a actitudes, a características personales. Justamente hablaba yo hace unos minutos con ustedes con respecto a su pena por participar. Hoy por hoy, ese elemento es superado por gran parte de ustedes.
Entonces ahí está el previo de mi evaluación.